La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos a Voces de Color y Música. Les recuerdo que este es un programa radial que realizan la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes, un programa para hablar del arte y sus creadores que nos colabora, o en el que nos colabora Alexis Ramírez en la grabación y en la realización. Y está con ustedes siempre Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a John Jairo Arango Restrepo. Él es artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en diseño gráfico y también en licenciatura en filosofía, candidato al título de magíster en educación de la Universidad CESUN de México. Con John Jairo Arango Restrepo vamos a hablar de un tema de investigación que él tiene precisamente para su maestría en educación. Y el título de este trabajo de investigación es Desarrollo del pensamiento creativo a través del arte con apoyo de tecnologías. Pero la relación que queremos darle a esta investigación es, recuerden ustedes, hemos hablado ya en varios programas radiales sobre la conmemoración de los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Y precisamente esta investigación del profesor John Jairo Arango Restrepo parte del análisis de un texto, un libro escrito por Michael Gelb que tiene por título Inteligencia Genial, 7 principios claves para desarrollar la inteligencia, inspirados en la vida y obra de Leonardo da Vinci. Vamos entonces a conocer el proyecto de investigación realizado por el profesor John Jairo Arango Restrepo y cómo entonces hay esa relación de ese desarrollo del pensamiento creativo a través del arte con apoyos de tecnologías, que es la propuesta que nos hace el profesor Arango Restrepo. Muchas gracias, profesor John Jairo Arango Restrepo, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Este trabajo de investigación que acabo de mencionar, que viene usted realizando, lo hace usted precisamente para la maestría que está estudiando en educación. El tema, el encontrar a Michael Gelb y en pensar en relacionar ese tema del trabajo escrito por Michael Gelb con esa posibilidad de investigación, ¿en qué momento empieza usted a encontrar como, bueno, este puede ser el tema que yo voy a desarrollar en mi investigación? Buenas, Carlos, buenas oyentes. A ver, Carlos, yo llegué a este tema ya avanzada la investigación, porque, a ver, yo quiero hablarles primero cuáles fueron los antecedentes de esta investigación, cómo se hizo el proceso de investigación o cómo fue sugerido por los maestros de la maestría de la Universidad CESUN de México. Entonces, lo primero es decir pues de que mi campo laboral como docente actualmente es fundamentalmente en el Colegio Javiera Londoño, acá ubicado en el centro de la ciudad de Medellín. Con este colegio entonces he trabajado como docente del área de educación artística y también como docente de multimedia. Entonces, relacionar pues la investigación debía partir obviamente como del campo laboral
donde uno se esté desempeñando para poder tener unos frutos y poder, digamos, hacer una investigación acorde a las vivencias de uno. Entonces, como docente, pues me hice del área de arte, me hice una pregunta, pues de acuerdo como lo que yo he sentido, las vivencias como docente de artística en un colegio donde se dan distintas áreas, donde hay unas políticas educativas a través del Ministerio de Educación, en fin. Entonces, lo primero que encontré es que hay una subvaloración por el área de la educación artística. Suena cruel, pero es la realidad. En el sentido... Perdón, profesor, Sí. subvaloración desde el punto de vista del sistema educativo o por parte de los estudiantes o todos. Yo diría que los estudiantes no tanto, más bien de la percepción de las familias de los estudiantes, de la percepción de algunos directivos, de la percepción en sí del Ministerio de Educación. Por decir algo, cuando yo iba a empezar a hacer la maestría, busqué hacerla con una universidad de acá de Medellín y encontré de que habían becas para áreas como matemáticas, tecnología, humanidades, pero para artes no se otorgaban esas becas. Entonces, pues eso me dio, me abrió la mente a decir de que una pregunta, ¿por qué para artes no? ¿Cuál es, por qué el Ministerio de Educación colombiano no ve las fortalezas, supongamos, que hay a nivel de la cultura, a nivel de Colombia? ¿Por qué no fortalece digamos, esa capacidad que tiene los colombianos de generar cultura en términos de arte? Y que al mismo tiempo se hace digamos, una división muy marcada entre lo que es ciencia y lo que es arte, cuando realmente son dos conocimientos distintos, pero ambos se apoyan mucho y ambos generan creatividad y conocimiento. Sí, el profesor John Jairo Arango Restrepo parte de tratar de mirar cómo se puede precisamente desde el aula de clase, con los planteamientos o las actividades artísticas, poder desarrollar creatividad. Y no solamente creatividad para que un joven se convierta en artista, sino también desde otras áreas del conocimiento, entre ellas las ciencias, estén basadas más bien en la creatividad. Sí, también uno de los antecedentes es los bajos resultados en las pruebas PISA y los bajos resultados inclusive en las pruebas Saber, que son las pruebas de Estado de Colombia. Entonces, muchas veces se trata es de mejorar esos resultados, es netamente yendo a, entonces necesitamos mejorar matemática, entonces apuntémosle bastante a la matemática, llegando hasta un punto donde he visto colegios donde en primaria a los niños solo se les da una sola hora semanal de la clase de educación artística, cuando científicos como Albert Einstein decía, ¿quieres que tus hijos sean inteligentes? Cuéntale cuentos de hadas. ¿Quieres que sea más inteligente? Cuéntale más cuentos de hadas. Entonces yo pienso de que está bien reforzar mucho los conocimientos específicos de áreas como matemática y en ningún momento son subvaloradas o las quiero subvalorar, no, por el contrario, me parecen que la ciencia, el arte, la matemática son conocimientos supremamente importantes, sino que para llegar digamos, a ese tipo de procesos cognitivos es también necesario que se pasen por unas formas recreativas de también asimilar esos conceptos métricos para el caso de la matemática o generar procesos de abstracción que no solo se encuentran dentro de la misma matemática específicamente, sino
que el arte puede ayudar o contribuir mucho al desarrollo de procesos mentales y activar, digamos a nivel ya fisiológico, activar zonas del cerebro que contribuyen a activar procesos complejos. Bueno, en cuanto a antecedentes, entonces tenemos sus estudios en artes plásticas, en licenciatura en filosofía, la búsqueda de realizar unos estudios de posgrado, en este caso de magíster en educación, el hecho de ser docente en un colegio que usted ha mencionado, la Javiera Londoño, aunque usted pues ha tenido una experiencia laboral bastante amplia en muchas instituciones, y todo esto se conjuga entonces para plantearse usted lo que sería la pregunta o las preguntas que tiene su investigación. Sí, la pregunta fundamental o la hipótesis de la investigación ¿es posible desarrollar a través del arte procesos que contribuyan a mejorar la creatividad? Entonces, esa fue la pregunta de la cual partimos, que pues ya más adelante le estaremos hablando como de esos resultados. Pero yo quisiera como antes hablar entonces inicialmente cómo sería una mente creativa. O sea, si la pregunta ¿es posible a través del arte generar procesos o ejercicios que desarrollen la creatividad? Entonces, ¿cómo sería una mente creativa? Pues entonces, ya en el transcurso de la investigación se fue viendo que es una mente flexible. La persona creativa no posee una única forma o regla para realizar procedimientos. Siempre ve diferentes alternativas y posibilidades. Es una persona altamente observadora. Y esta parte de la observación la vamos a ver entonces después cuando Michael Yelp describe los 7 principios claves para desarrollar la inteligencia. Yo apliqué más que la inteligencia, la creatividad, porque la parte como de la inteligencia es tan, digamos, demasiado abstracta o demasiado coge por diferentes rumbos, por el racionamiento, por la inducción, por la deducción. Yo quise quedarme en el tema de la creatividad. Entonces, fuimos viendo que para Leonardo da Vinci también la observación es fundamental dentro del desarrollo de la creatividad. La observación a través de todos los sentidos. Para Leonardo da Vinci es fundamental, pues, él casi que los pone en escala, y la mirada para él es el primero, después el oído. No obstante, todos los sentidos fueron valorados por el maestro Leonardo, tanto que llegó a ser cocinero, no solo como labor, sino por precisamente desarrollar también los sentidos del gusto. Una mente creativa tiene entonces fluidez, digamos que se mueve rápidamente, es original, pues la palabra creatividad es casi que sinónimo de originalidad. Es una mente amplia, ve las cosas y conceptos de un modo abierto, de múltiples opciones. Esto de la amplitud también me llevó dentro de la investigación es a relacionar el arte con todas las áreas prácticamente, con el área de sociales, con el área de tecnología, con el área de la ciencia, porque también inclusive para Leonardo una de las claves es unir el arte con la ciencia. Como les decía ahora, nos ha matado el separar tanto el arte de la ciencia. Para Leonardo prácticamente eran casi lo mismo, en el sentido que supongamos la pintura la describió como un tratado, como una ciencia. Entonces cuando Leonardo se refería a la pintura, lo trataba de hacer era de una manera casi como científica. Inclusive la proporción áurea es un buen ejemplo de cómo se relaciona la estética, la belleza con la matemática. Es una mente curiosa, que también es una de las claves de Leonardo, formular
preguntas es fundamental, tiene versatilidad, se adapta a distintos medios y es apasionada. Yo pienso que es fundamental esa parte para lograr desarrollar la creatividad en lo que queramos, tener pasión por lo que se hace. Encontramos entonces, profesor John Jairo Arango, que Michael Gelb lo que hace es, estudiando precisamente a Leonardo da Vinci, encuentra entonces estas 7 claves, y usted acaba de mencionar esas 7 claves, y le sirve a usted entonces el encontrar estas claves para continuar con el desarrollo de su investigación. Sí, mucho. Michael Gelb es un reeducador. Ha trabajado... ¿Qué significa de reeducador? Reeducador es... en el medio de nosotros es como tratar de adaptar a alguien que no se ha adaptado a unas normas, a un sistema educativo. Y entonces el reeducador trata de esa persona ponerla a cumplir normas, a cumplir unas metas educativas. Eso es un reeducador. Bueno. Y ha orientado su trabajo mucho en empresas, digamos, grandes empresas de publicidad, y entonces es un conferencista pues internacional que busca el desarrollo de la creatividad empresarial, pero igualmente él ha sido malabarista, porque es que una de las cosas que él se da cuenta es la necesidad de unir la mente y el cuerpo. Nosotros los occidentales más que los orientales, pensamos que la mente va por un lado, el cuerpo va por el otro. Leonardo da Vinci, por el contrario, era una persona que cultivaba su físico, su capacidad, digamos, de la ambidiestralidad, es decir, siempre trabajó con la derecha y la izquierda. Él realizando el fresco de la Última Cena, cuando se cansaba de pintar con la derecha, pintaba con la izquierda. Igualmente la escritura de él, al hacerla en sentido de derecha-izquierda, en la forma contraria a lo común de nuestra cultura, él se enfrentaba como ese tipo de procesos o esos retos que involucraban hacerle el juego a los vicios corporales que nosotros culturalmente siempre tenemos, el usar nomás la derecha. Entonces él trató de invertir todo. Es que es también inclusive una de las claves de la creatividad, el invertir las cosas. Claro, hacerlas de una manera distinta, eso también. Sí. O sea, si todos los días me levanto de la misma manera o hago las mismas cosas, tratar de cambiar de hábito, sí, es lo que se ha recomendado. Hay una frase de Michael Gelb que aparece en su libro de Inteligencia Genial que hemos mencionado, que puede describir muy bien a Leonardo da Vinci. Dice: Leonardo da Vinci desarrolló su pensamiento a través del disfrute y el afinamiento de los sentidos, convirtiéndose en un genio del arte y la ciencia, lo que precisamente estábamos hablando hace un momento, y es, por un lado, el disfrutar lo que se hace, y por el otro lado, el afinar los sentidos. Bueno, encontrado, digamos, o puesto al servicio de su investigación este trabajo realizado por Michael Gelb, basado entonces en estos 7 principios claves para desarrollar la inteligencia o la creatividad, como nos dice usted, ¿cómo lleva usted, digamos, a la práctica en el aula de clase el trabajo de investigación para poder llegar a las conclusiones que más adelante nos va a contar? Bueno, la investigación, como se llama, que es desarrollo del pensamiento creativo a través del arte, con apoyo de tecnologías. Entonces, la tecnología acá, digamos, fue una página web, o es una página web
en la cual está concentrado todos estos conocimientos, no solo de la inteligencia genial de Michael Yelp, sino también relaciones con otras áreas, actividades o ejercicios que se recomiendan para el desarrollo de la creatividad. Entonces, en mi práctica ya de maestría y en mi práctica general como docente he empleado mucho esta página web, que los estudiantes la visualicen, hagan unos cuestionarios que hay, se hacen unos ejercicios y ya para el caso pues en sí de la investigación se hizo unos cuestionarios que ellos respondían o que ellas respondían y esas preguntas de esos cuestionarios iban a darme luz sobre todo a la respuesta o a la pregunta más bien de si el arte realmente contribuye al desarrollo de otras capacidades diferentes a las específicas del arte. Entonces, esta investigación se hizo exploratoria en el sentido que en la medida que se iba trabajando iba uno viendo luces cómo poder llegar a esas conclusiones, se hicieron videos, los cuestionarios en sí y la vivencia etnográfica en el aula con ellos. Entonces me fui enterando de personas que hacían actividades artísticas. Entonces esas personas, digamos que se le hicieron unas preguntas tratando de indagar, supongamos, su desempeño en las pruebas saber. Entonces eso me iba a dar, digamos, una deducción, pues si las personas que tenían o realizaban actividades artísticas, cuál iba a ser su rendimiento en las pruebas saber. Pues digamos, el salón era de 26 estudiantes. De esos 26 estudiantes, 4 personas realizaban actividades artísticas. Pues la investigación dedujo de que pues nos dimos cuenta de que esas personas habían obtenido muy buen rendimiento en las pruebas IFES. Ya en las entrevistas que les hicimos, nos dimos cuenta, supongamos, una niña relacionaba de que el danzar le había servido para como tener esa abstracción matemática. Ella decía que ella relacionaba la espacialidad con la forma de conteo, con la métrica, y que ella sentía que esa danza le había servido para desarrollar su habilidad matemática. Otra niña decía tuvo muy buen resultado en inglés y ella decía que había sido fundamental el cantar en inglés, pues de que las canciones que ella había aprendido a vocalizar en inglés le ayudaron mucho a ir comprendiendo y a la pronunciación y toda la gramática del inglés. Entonces, la investigación llegó a esas conclusiones de que sí, realmente el arte contribuye al desarrollo de otras áreas del conocimiento. Sí, de hecho, algunos de los invitados que hemos tenido aquí en el programa radial Voces de Color y Música nos han hablado desde su vivencia, como el hecho, por ejemplo, de estudiar un arte o un instrumento musical. Recuerdo que tal vez alguien nos contaba que el hecho de estudiar piano, de que alguien estudie piano, por ejemplo, cualquier instrumento musical, le permite que, por ejemplo, tenga niveles de concentración mucho mayores, que adquieran una disciplina, por ejemplo, a la hora de ejercer otra profesión, pues ya sea un médico, sea un abogado, sea cualquier profesión, pero que si el principio fue en su momento, o se acompañó más bien su formación académica en primaria, secundaria o en la universidad, con la interpretación musical, eso le permitía como adquirir, digamos, y que tenían ventajas
por encima de otras personas, como lo acaba de mencionar usted. Sí, acá hay un investigador que se llama Fernando Pavón. Él hace unos programas los domingos a mediodía en la emisora de Bolivariana y él ha tratado mucho este tema del desarrollo de la neurociencia relacionado con la música, y es increíble todo el potencial que desarrolla la música en el ser humano para cualquier tipo de actividades que la persona quiera hacer. Inclusive hay investigaciones que se han hecho sobre Albert Einstein, que Albert Einstein también tocaba el violín. Se concluye esas investigaciones en que parte de su genialidad es por la educación musical temprana que él recibió. Entonces, igualmente investigaciones que se han hecho del músico Sting, donde muestran cómo mientras él escucha música se activan áreas del cerebro, y ahí viene también entonces, supongamos, esa relación del arte con la ciencia, que supongamos como la musicoterapia, por decir algo, sirve para que la persona a través de la música vaya activando el cuerpo o áreas que estaban dormidas, ¿sí? Mediante la música activan esas zonas cerebrales que influyen en el cuerpo, en el movimiento. También otra frase, supongamos, ya es independiente de la música. Kant decía que la mano es la extensión del cerebro. Entonces, usted que me preguntaba ahora de cómo pongo yo en práctica como esta investigación, es que desarrollando la mano estamos desarrollando el cerebro. Un pianista no solo desarrolla su mano, obviamente es la conexión que hay mano-cerebro la que está ahí interactuando. Porque si no, no funcionaría. Profesor, antes de terminar el programa radial, usted mencionaba entonces que como producto de la investigación también está lo del sitio web. ¿Es posible dar ese sitio web y que los oyentes, si desean, entren a mirar lo que allí se encuentra como producto de la investigación? Sí, claro, Carlos. El sitio web se llama jonarango1.wixsite.com/arte. Repitámoslo, por favor. John escrito JOHN, Arango 1.wixsite.com/arte. Está pues con el nombre mío, porque así fue creado, pero la página en sí se llama Arte y Creatividad. Muchas gracias, profesor John Jairo Arango Restrepo, por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música, compartiendo esta investigación, desarrollo del pensamiento creativo a través del arte, con apoyo de tecnologías, que nos ha servido para continuar hablando de este tema de Leonardo da Vinci, de esta conmemoración de los 400 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Agradecemos a Alexis Ramírez, quien estuvo con nosotros en la realización del programa radial Voces de Color y Música. Los esperamos la próxima semana con otro tema entonces que tiene que ver con el arte y sus creadores. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.